Bien, bien. Nuevamente un saludo jóvenes. Empezamos con el tema de movimiento oscilatorio, que es generalmente el primer tema de física 2, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, me cortan, no hay problema. Si no pueden distinguir algunas letras, si se pone borrosa la imagen, igual me dicen. Y bueno, empezamos con este tema que es muy bonito. Prácticamente abarca el tema de todo lo que son ondas, movimientos ondulatorios, ¿no? Es la base para ver eso, ¿no? Para ver también ondas mecánicas y demás. Y en el movimiento oscilatorio abarca un principio, o bueno, una definición muy importante, que es el movimiento armónico simple, o el famoso MAS, ¿no? ¿Qué es el movimiento armónico simple? Bueno, este movimiento se puede decir que es un movimiento repetitivo en sí, en toda acción de un cuerpo que pasa por su punto de equilibrio, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un sistema masa-resorte, que seguramente ya lo habrán visto con el ingeniero o con sus respectivos docentes, dijimos, ¿no? Es un movimiento repetitivo que pasa por su punto de equilibrio. Entonces, si tenemos un sistema de resorte, vamos a diagramarlo de esta manera. Si alguien quiere entrar o algo por el estilo, por favor me van a avisar, ¿ya? Que ahorita no estoy atento a eso. A ver, de esta manera. Si tenemos un sistema masa-resorte, esto asuman que esta masa va a ir hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, su punto de equilibrio va a ser este de aquí, ¿no? De aquí parte, se va hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces, este es su punto de equilibrio, ¿ya? Ese punto de equilibrio es por donde pasa la masa constantemente. Y eso es lo que define, en parte, el movimiento armónico simple, ¿no? Un movimiento repetitivo. Otro ejemplo es el péndulo simple. El péndulo simple es simplemente una cuerda y en su extremo está un cuerpo, ¿no? Y si este cuerpo lo agarramos hasta cierta altura, y posterior a ello lo soltamos, vamos a ver que este cuerpo va de esta manera, ¿ya? Forma un movimiento repetitivo que pasa constantemente por su punto de equilibrio, que en este caso sería este de acá, sería su punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos definiendo de a poco lo que es un movimiento armónico simple, ¿ya? Ok. A raíz de esto, decimos que dentro de este tema se encuentra también, se encuentran dos tipos de distancia entre la base y el cuerpo, ¿no? Que sería en este caso una cuerda o un resorte. Bien. El movimiento armónico simple se da cuando sacamos el sistema, este de acá o este de acá, de su posición, y entonces hay una fuerza que trata de devolverlo a su posición. Si este cuerpo lo jalamos hacia este lado y lo soltamos, va a haber una fuerza que lo va a querer devolver, ¿bien? Lo devuelve, pero se va para acá. Y de aquí va a haber otra fuerza que va a querer devolverlo a su posición. Porque siempre todos los estados, todos los cuerpos buscan estar en equilibrio, ¿no? Por principio científico. Bien, entonces eso prácticamente como una simple definición de lo que es el movimiento armónico simple y cómo nos muestra parte del movimiento oscilatorio. Ahora vámonos a lo que son parte de la fórmula, ¿no? Vamos a ver cómo empezamos con esto. Para esto vamos a definir dos tipos, ¿ya? Hemos visto dos ejemplos, uno con resorte y con cuerda simple. Entonces vamos a ver fórmula para péndulo, simple, y fórmulas para resorte. Aquí. Para resorte. Bien, en el péndulo simple
vamos a decir que vamos a tener compartidas las fórmulas del movimiento armónico simple con el resorte. Entonces aquí pongo fórmulas o ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Ya? A ver, ¿alguien nos entra? Ya. Bien. ¿Cómo empezamos? Empezamos con la primera fórmula, que es la de posición. La fórmula de posición. ¿Qué nos dice la fórmula de posición? Nos dice que está representada por la letra X y es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. De esa manera se representa lo que es la posición de un movimiento armónico, de un péndulo, ¿no? En este caso, la posición. Y la posición me hace referencia a lo que son distancias en el plano, y analizando el eje X, entonces tiene unidades de metros o centímetros, en todo caso, ¿no? Ya. Seguimos. La siguiente fórmula, la siguiente fórmula, perdón. La siguiente fórmula es la de velocidad. La de velocidad. ¿Ya? La fórmula de velocidad es nada más y nada menos que la derivada de la anterior fórmula. Entonces, por cálculo 1, nosotros sabemos que la derivada, se representa como parte de una diferencial de la función con respecto a una variable, en este caso, el tiempo. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, anoto. Velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por la derivada de seno, el coseno, por la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. De esta manera obtenemos ya nuestra fórmula de velocidad. ¿Ya? La siguiente fórmula que nos va a ser muy útil es la de aceleración. Fórmulas básicas. Aceleración. Aceleración. ¿Sí? ¿Ya? La fórmula de aceleración, en todo caso, se dice que A igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o en cuyo caso, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. De esa manera. ¿Ya? Bien. Sí, entonces, tendría que la aceleración es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. De esa manera. Ahí vamos anotando de a poco ya nuestras tres fórmulas básicas que nos va a servir como guía en todos los ejercicios que vamos a hacer próximos para este tema. ¿Ya? Y aquí vamos a sacar fórmulas para la frecuencia angular, para la amplitud quizá, después para otras variables que son muy importantes como el periodo, y entre esas, ¿no? La masa, que nos va a ser muy útil también. Y bueno, hasta aquí se presentan las fórmulas para el péndulo, ¿ya? Y que son prácticamente las mismas que para el resorte. Son prácticamente las mismas. Ahora, hay una variación un poco, quizá alguno de sus docentes utiliza las fórmulas de manera diferente. Hay una cuestión de que a veces algunos docentes, por causa de algunos autores, en vez de seno en la posición, utilizan coseno. En vez de coseno en la velocidad, utilizan seno, ya, pero con signo negativo. En la aceleración, en vez de seno,
utilizan coseno, ¿ya? Eso, y se mantiene el signo negativo. Eso, hay una variación ahí a veces por causa de algunos libros, por algunos autores. Ustedes saben que la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, la aceleración presenta unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces vamos a seguir con la presentación de fórmula, y voy a borrar estas fórmulas que son las 3 fórmulas básicas en las cuales nos vamos a guiar para los ejercicios. Ya, estas son las 3 fórmulas básicas, tanto para péndulo como para resorte. Un sistema de resorte masa o un péndulo simple. Bien, entonces continuamos. Vamos a hacer ahora un pequeño diagrama. Un pequeño diagrama para el péndulo y para el resorte, para que les vaya mostrando cómo es su movimiento, a pesar de que ya lo conocen, ¿no? A ver. Saben que el péndulo siempre viene por acá. Su masa M. Por acá esa masa. Y se repite por acá. Ahorita vamos a ver lo que es también la ley de Hooke en el resorte, ¿ya? Bien, en un principio les había dicho que el movimiento armónico simple tiende a volver siempre a su posición, a su punto de equilibrio, ¿ya? Esto a causa de una denominada fuerza restauradora, ¿ya? Que trata siempre de devolverlo a su posición. Esa fuerza restauradora nosotros lo vamos a determinar como FR, que viene en sentido contrario al movimiento, FR. Y de esta manera igual, FR. Ahí se encuentra la fuerza restauradora. Este de acá va a ser θ, el ángulo que separa esa distancia, y este igual θ. ¿Ya? En el resorte vamos a decir que tenemos 3 casos. El primero, vamos para el segundo y para el tercero. En el primer caso vamos a presentar un resorte, ¿ya? Un resorte normal, con su respectiva masa. Masa M. Está en equilibrio el resorte. Pero este resorte nosotros lo vamos a comprimir una distancia X, supongamos. Lo comprimimos una distancia X para acá. Entonces viene el resorte. Entonces asumimos que vamos a comprimir una distancia X. Estamos analizando el fenómeno. Entonces, la ley de Hooke me dice que al comprimir esa distancia X, ya supongan 2 metros, al volver a su punto de equilibrio, porque obviamente pues, el resorte va a volver a su punto de equilibrio, lo comprimen, va a volver cuando lo suelten, esa distancia X se va a repetir en la forma opuesta al movimiento. Es decir, vamos a tener algún sistema así, donde ustedes saben que este va a ser el punto de equilibrio ya. Y el resorte va a venir por aquí. Esta es la distancia X. Aquí. Y ahí vamos a suponer que está el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la ley de Hooke me representa 3 casos. Tenemos un resorte, bueno, un sistema masa-resorte en equilibrio. Vamos a suponer que lo comprimimos una distancia X. Al comprimirlo y soltarlo, obviamente, el resorte se va a estirar, ¿no? ¿Y qué distancia se va a estirar una vez que llegue al punto de equilibrio? Porque no se va a detener ahí, va a seguir su curso. Va a estirarse la misma distancia X que nosotros hemos comprimido al principio. Bien. A base de esto, nosotros vamos a analizar aquí en el péndulo simple
de que en el punto de equilibrio la distancia va a ser 0. En este punto la distancia va a ser la amplitud, porque de aquí para acá es la amplitud. ¿Ya? Y de aquí para acá es la amplitud de igual manera, o le denominan también amplitud negativa. Ya, pero para no chiparnos mejor, vamos de lleno a la fórmula que le seguían a las que anoté. Bien. Para el péndulo, la primera fórmula que interviene es el famoso periodo, ¿no? El periodo. El periodo. ¿Alguien de aquí sabe qué es el periodo? ¿Alguien de las personas que están aquí? El número de vueltas o veces que vuelve. Uy. Es el ciclo. Sí, va por ahí, va por ahí. Es el tiempo en el que va y vuelve la masa. Ya. Ustedes nunca tienen que olvidarse que las unidades del periodo son segundos. Entonces me relaciona tiempo. ¿Ya? Y como estamos hablando de una oscilación, entonces tratemos de relacionar eso, ¿no? Entonces, es el tiempo empleado en dar una oscilación completa. ¿Ya? Es el tiempo empleado en dar una oscilación completa. ¿Ya? Saben que es una oscilación, ¿no? Que va y vuelve. ¿Se entiende, no? La del periodo. Bien, es el tiempo empleado en dar una oscilación completa. Y para el péndulo, la fórmula del periodo va a ser P igual a 2pi por la longitud sobre la gravedad, sobre la gravedad todo elevado al cuadrado. ¿Qué longitud se preguntarán? Va a ser la longitud de la cuerda, porque de la longitud de la cuerda va a depender mucho el periodo, ¿ya? Si es muy corta, si es muy larga, etc. Y obviamente va a afectar la gravedad, porque saben que la gravedad es una fuerza, ¿no?, que atrae hacia el centro de la Tierra. Bien, hasta ahí nuestra primera fórmula. El periodo. Y para el resorte, ¿será el mismo periodo? Pues no, porque ahora ya no estamos trabajando con cuerda, ya no estamos trabajando con una distancia fija de una cuerda, ¿ya? Estamos trabajando con un resorte. Entonces, para el resorte, el periodo va a ser igual. De igual manera, 2pi. Aquí va a jugar mucho la masa. La masa sobre K. ¿Y qué es K? K es la constante de resorte. ¿Ya? Me indica si el resorte es muy, por ejemplo, si tiene una constante, ¿cómo les explicaré? A ver, si es muy fácil de estirar o de comprimir, o si es muy dura, si se puede decir en términos vulgares, ¿no? Ya. Otra forma de hallar el periodo, también podemos decir que el periodo aquí, es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Ya? Aquí los anoto. K es igual a la constante de resorte. Ahí está. Bien, vámonos ahora a la frecuencia angular. La frecuencia angular, la frecuencia angular, en pocas palabras, podemos decir que es el número de oscilaciones que se da en el péndulo, en el resorte, por segundo. Entonces, el número de oscilaciones que se da por segundo. Y se representa con la letra W. Para el péndulo, la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. ¿No? Despejamos de aquí. Se relaciona. Esa es la frecuencia angular. O también se puede determinar como la frecuencia angular es igual a 2pi por la amplitud. De esa manera. Y para el resorte, ¿cuánto es la frecuencia angular? ¿O cuál es su fórmula? La frecuencia angular para el resorte es igual a W igual a K sobre la masa.
Esa es la frecuencia angular para el resorte. ¿Ya? Bien. Antes, no les estoy dando las unidades para el periodo, como les había dicho al principio. No se olviden que las unidades son en segundos. De igual manera, ¿no? Para la frecuencia angular, las unidades son radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Hasta ahí. Bien. Después, posterior a ello, como les había comentado hace rato, viene la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que al comprimir o estirar un resorte, se origina una fuerza recuperadora. ¿Ya? Esta fuerza. Esa fuerza recuperadora o restauradora también, como mencioné hace rato, ¿qué hace? Pues proporciona al desplazamiento un movimiento opuesto, ¿ya? Como les había explicado aquí. Entonces, eso prácticamente es el enunciado de la ley de Hooke. Y la ley de Hooke se da tanto para un péndulo como para el resorte. Por la ley de Hooke, entonces se lo anoto acá. Vamos a decir que para el péndulo, vamos a decir que tenemos una fuerza restauradora o recuperadora, y va a ser esta igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que forma a raíz de la amplitud. ¿Ya? O sea, este ángulo acá. Bien. Y para el resorte, la fuerza recuperadora o restauradora va a ser igual a menos la constante de elasticidad por la posición en que se encuentre el cuerpo. De esa manera vamos a representar la fórmula de la ley de Hooke, tanto para el péndulo simple como para el sistema resorte o masa resorte. Hasta aquí, a ver, voy a acercar un poquito más. Se puede ver, ¿no? ¿Pueden ver? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Estuvo claro? ¿Puedes explicar la ley de Hooke, por favor? Ya. Bien, como les había dicho, en pocas palabras, lo que les estoy mostrando en estos dos gráficos es la representación de la ley de Hooke, ¿no? Que nos dice que si estiramos o comprimimos, ¿ya? En todo caso, si hablamos de resorte, se origina una fuerza recuperadora, ¿ya? Y esta fuerza recuperadora siempre va opuesta o bien a lo que estamos estirando o bien a lo que estamos comprimiendo. ¿Para qué? Para volver el cuerpo a su punto de equilibrio, es decir, que se encuentre en equilibrio. En todo caso, nos habla de una fuerza recuperadora. Aquí se representa como un vector que va hacia esa dirección, fuerza recuperadora, y aquí hacia esa dirección, fuerza recuperadora, que buscan estar o devolverse al punto de equilibrio, que es este de acá. Punto de equilibrio. Es donde estaba inicialmente la masa, o en todo caso el cuerpo, ¿no? Donde se encontraba en reposo y en estado de equilibrio. Eso prácticamente es la ley de Hooke. Y se puede aplicar de la misma manera para el péndulo, ¿no? Solamente que el movimiento ya no es o bien horizontal o bien vertical, ¿ya? Va de esta manera. ¿Se comprende la ley de Hooke? Sí. Ya. Y una pregunta, la constante K siempre nos las van a dar y eso. Sí y no. Depende. A veces en los ejercicios les dice, encuentre el periodo teniendo tal constante de resorte, y ahí ya se las da. O a veces les pide la constante de resorte, ¿ya? No es dato fijo, pero sí les da o a veces les pide. ¿Y en qué medida está la constante K? ¿Unidades? Sí. Ya. La constante K tiene unidades de masa sobre tiempo al cuadrado.
De esa manera. O sea, me refiero a que puede ser kilogramos sobre segundo al cuadrado, gramo sobre segundo al cuadrado, ya ustedes lo van analizando, o lo vamos a ir analizando en los ejercicios. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, voy a ir borrando. Disculpe, ¿los resortes pueden ir en serie y en paralelo? Sí, depende. Si usted igual está trabajando con dos sistemas, ¿ya? Y suponga que aquí arriba tiene un sistema con un resorte con alto índice en su coeficiente en su constante de resorte, y abajo con bajo. Entonces, si ambos los comprime, va a jugar mucho el factor de la constante. Entonces, no van a ir ¿cómo les diré? En una misma velocidad o aceleración, ¿ya? Entonces, sí se da en paralelo, más que todo, sí se puede decir, no en serie. No hay, o bueno, no he escuchado ese caso, pero sí en paralelo pueden analizar dos sistemas. Claro que sí. En paralelo pueden analizar. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Ya. Bien. A ver, quiero mover mi pizarra porque estoy algo incómodo. A ver, ¿dónde la movería? Les voy a acabar de hacer la siguiente fórmula y voy a ver qué hago ya. Voy a borrar y voy a hacer las otras fórmulas que son igual de importantes. Las fórmulas un poquito más específicas para los ejercicios. A veces les piden a ustedes en los exámenes, halle la velocidad máxima, yo qué sé, halle la aceleración máxima, la energía cinética potencial, halle la velocidad para un punto tal o para una posición tal, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ello. Ahora lo voy a generalizar al movimiento armónico simple. Entonces voy a tener movimiento armónico simple. El mismo esquema que les había hecho hace rato, ¿no? Ahí. Ahí. Bien. Y el movimiento es así. No estaba muy proporcional, pero ustedes ya me entienden la idea. Ahí. Vamos a analizar en el plano X, ¿ya? Donde aquí sabemos que vamos a tener menos X, X más X. Sí, eso mismo. En este punto, ya les había dicho que va a ser el punto de equilibrio, ¿ya? En ese punto, en la mitad, el punto de equilibrio. Desde el punto de equilibrio hasta esta dirección, va a medirme la amplitud. Entonces, X ahí en ese punto va a ser igual a la amplitud. Y en este punto de acá, X será igual a menos la amplitud. Y en el punto de equilibrio, X será igual a 0. Estoy hablando de la posición. En esta parte, en la amplitud negativa, la aceleración siempre va a ser máxima. En la parte del punto de equilibrio, la aceleración no va a ser máxima. La que va a ser máxima va a ser la velocidad. Vamos a tener una velocidad máxima. Y en este otro lado, igual se va a repetir una aceleración máxima. ¿Ok? Y no le estoy diciendo que va a ser ahí la velocidad porque como va a llegar hasta cierta altura, se para, entonces voy a asumir que la velocidad va a ser 0. En este punto vamos a tener una energía potencial máxima.
en el punto de en medio, como vamos a tener una velocidad máxima, y yo sé que la velocidad es parte de la energía cinética, entonces voy a tener en el punto de equilibrio una energía cinética máxima. En este otro punto voy a tener una energía potencial máxima. ¿Ya? Les estoy dando algunas pautas, algunas claves que nos van a ayudar a resolver algunos típicos problemas que nos vayan a dar. ¿Cuál es la energía cinética máxima? ¿Cuál es la energía potencial máxima? Y ahorita les presento sus fórmulas igual. ¿Ya? Bien, entonces eso sería, ya saben, la amplitud. Bueno, en el caso de la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula de la velocidad máxima. Y esto tiene unidades de metros sobre segundo. La amplitud. A ver, pregunta para el grupo. ¿La amplitud en qué unidades se mide? ¿Alguien me podría decir? ¿Metros? Sí, metros, ¿no? Metros, porque me hace énfasis como que a una distancia, se relaciona con eso. Bueno, entonces continuamos. Estamos bien. La aceleración máxima. La aceleración máxima puede ser o bien positiva o bien negativa. Entonces puede ser positiva o negativa. Siempre trabajamos con positivos, pero generalmente. La aceleración máxima es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Esa es la aceleración máxima. Ahí está. Ya. Y tiene unidades de, ya sabrán, de física 1, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, relacionando lo que son las energías cinética y potencial, las voy a anotar aquí. Vemos que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Del último tema, bueno, de los últimos temas de lo que era física 1. Sabemos que la energía potencial casi siempre me relaciona a lo que son resortes, ¿ya? Es por eso que le colocan 1/2 sobre la constante por la amplitud. ¿Ok? Perdón, la amplitud al cuadrado. De esa manera. La energía cinética casi siempre se la van a pedir cuando estén trabajando con lo que son péndulos simples. Y la energía potencial generalmente se los piden para sistemas masa-resorte. ¿Ok? Bien. Conociendo la energía cinética y la energía potencial, asumimos que la energía total es igual a la suma de esas dos. ¿Ya? Energía total es igual a energía cinética más energía potencial, si es que le piden algún problema. La energía cinética máxima, voy a borrar estas fórmulas de acá. ¿La medida cuál sería de la energía cinética y energía potencial? ¿Cómo? Sus medidas. Ah, ya, las unidades, sí, me olvidé, perdón. Ambas como hacen referencia a lo que son energía, se miden en Joule. En Joule. Auxiliar, aquí igual Joule, Newton por metro, ¿no? Newton por metro. ¿Alguien se acuerda qué es igual Newton? Kilogramos, no. Está por ahí, está bien. Kilogramos, ¿qué más? Bueno, ahorita lo vamos a ver de todos modos. Voy a borrar esto. Y voy a anotar lo que es la energía cinética máxima. La energía cinética máxima, por si se los pide igual, hay que estar preparado para todo, va a ser igual a nada más y nada menos que casi lo mismo. Relaciona y abarca prácticamente lo mismo. 1/2 de la masa por la velocidad máxima, todo elevado al cuadrado, ¿ya? Y las unidades, claro, son las mismas. Después está la energía potencial máxima. Y que es lo mismo, la energía potencial máxima
es igual a 1/2 por K por la amplitud al cuadrado. Es lo mismo. Bien, voy a borrar esto y me voy a lo que son algunas fórmulas que nos van a servir cuando nos pidan algunos ejercicios. Por ejemplo, halle la aceleración en el punto X, halle la velocidad en el punto X. Estas fórmulas vamos a denominarla aceleración y velocidad. Aceleración. Un momento. Aceleración y velocidad en un punto X. Así. Entonces, la primera que va a ser la aceleración en un punto X va a ser igual, o bien puede ser positivo, o bien puede ser negativo, a la frecuencia angular por la amplitud. La velocidad en un punto X va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado, que sería X al cuadrado. De esa manera. Ya. Es decir, cuando en su problema o en su examen les digan, halle la velocidad en el punto X, entonces ahí ya usted utilizaría esta fórmula, ya que es igual a la frecuencia angular, la amplitud y el punto X, que generalmente se los tiene que dar. Claro, se los tiene que dar. Bien, esto para algunos tipos de ejercicios, ¿ya? Voy a borrar y vamos a ver algunos otros, otras fórmulas que me relacionan igual la energía cinética y la energía potencial para el punto X. Bueno, que es prácticamente lo mismo, así se lo voy a anotar. Energía cinética para un punto X es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en el punto X. Y la energía potencial en el punto X es lo mismo, no cambia nada. 1/2 por K por la amplitud al cuadrado. Por si les piden, ¿no? Por si les piden. Nada más. Después está, a ver, ¿qué más? Hay algunos problemas en donde les piden porcentaje. Por ejemplo, halle el porcentaje de la energía cinética, les puedo decir. Para algún punto X, para 3 metros respecto a la oscilación, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que decir que el porcentaje de la energía cinética, no sé si se puede ver, a ver, sí. El porcentaje de la energía cinética, ya lo voy. El porcentaje de la energía cinética es igual a la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado sobre la amplitud al cuadrado por 100. ¿Ya? Este es el porcentaje de energía cinética para un punto X. ¿Bien? En estas prácticamente son las fórmulas generales con las que yo me defendería para un examen y para resolver algunos ejercicios de movimiento oscilatorio. De estas podrían abarcar algunas otras, ¿no? Y algunos otros valores que estamos obviando, ¿no? Peso, masa por gravedad. La gravedad sabemos que es dato, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esas cositas no las estoy anotando. Prácticamente solo estoy anotando lo que son de este tema. Y la fórmula más resaltante, más que todo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Los escucho. Preguntas, dudas. ¿O lo entendieron? Voy a apagar la cámara, voy a mover la pizarra, ¿ya? ¿Se comprendió? Sí. ¿Al examen Sí, se puede entrar auxiliar. con formulario o hay que memorizarse la fórmula?
Eso depende de los docentes, la verdad. A veces toca aprendérsela, pero yo creo que va a ser como formulario, no se preocupen. Yo creo porque son hartísimas fórmulas. Física 2 son hartísimas fórmulas. Son hartísimas. O algunas ustedes ya se escriben, ¿no? Ahí, yo qué sé, alguna fórmula y de las que puedan sacar las demás. Por ejemplo, con ustedes saber la fórmula de posición y saber derivar, ya saben la de posición, ya saben la de velocidad, ya saben la de aceleración. Ya, porque simplemente son derivadas una de la otra. Eso. A ver, la puse de esta forma. No sé si estaría mejor. Pero estaría más cómodo para mí, la verdad. A ver, ¿pueden ver la pizarra? No, ¿qué punto se ve? Ahí va a ver. Bueno, yo para la próxima me voy a acomodar un poco más la pizarra, la voy a colgar en la pared. Que no hace mucho me mudé y no está muy bien acomodado. Bien, a ver. Esto es lo que no sé. Ya, bien, pues vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Y a ver, voy a probar esta forma de escribir con la pizarra recién parada. A ver, me da un momento. Hola. Ya. A ver, como no va a haber mucho tiempo para que la esté escribiendo la pregunta completa, la he escrito aquí en una hoja. No sé si la pueden ver. A ver. ¿La pueden ver? Hola. Sí. ¿Sí? Ya, a ver. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar a leer. A ver. Alguien, por favor, que me lea ese primer enunciado. A ver si ahí está. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cualquier persona? Hola. Bueno, yo la leo. Un movimiento armónico simple está representado por una ecuación, o bueno, por la ecuación velocidad igual a 4 por coseno, por pi, por 0,2, por el tiempo, más 1 sobre 6, en unidades sistema internacional. Calcular, ¿no se entiende? ¿No se entiende? O... Bueno, voy a hacer. Calcular el periodo, la amplitud, la máxima velocidad, escribir la ecuación de posición y la aceleración para 5 segundos. ¿Ok? ¿Todos tienen ese problema de que no entendían la letra? Sí, no se ve bien, se ve borroso. ¿Hace borroso? A ver. Creo que se desenfoca. Se distorsiona. Sí, ahí. 4 coseno de pi, ¿qué dice más allá? 0,2 0,2 por el tiempo. más, ¿ese es un 6 o un 5? 1 sobre 6. Bueno, yo se los voy a leer y de todos modos a ver si lo pueden ver ahí en la grabación porque en mi compu está saliendo bien. Quizás sea su banda ancha. ¿Ya? Bien. Entonces dice, yo se los leo. Un movimiento armónico simple está representado por una ecuación, y la vamos anotando. Yo creo que acá debe estar más cómodo. Una ecuación de velocidad igual a 4 por el coseno de pi por 0,2 por el tiempo más 1 sobre 6. ¿Ya? En unidades de sistema internacional, ya saben. La distancia para metro, tiempo, segundos, etc. Y la masa, kilogramos, ¿no? Y me pide calcular el periodo, es P, calcular la amplitud, calcular la velocidad máxima, calcular la aceleración
pero esta aceleración para un tiempo de 5 segundos. ¿La pizarra la pueden ver? ¿Se ve la pizarra? Sí, Salvo esa raya que sale ahí, ¿no? Ya, pero ya la dicté. A ver. Bueno, ahí. Es pi por 0,2 por el tiempo más 1 sobre 6. Entonces empezamos a resolver este ejercicio. Nos dice el periodo, calculemos el periodo. Calculemos el periodo. Calculemos la amplitud, la velocidad máxima y la aceleración para cierto tiempo. ¿Y qué nos da el ejercicio? Prácticamente solamente esta fórmula. De esta fórmula tenemos que sacar todas estas 4 variables. Ya, voy a volver a anotar aquí la fórmula. Vamos a hacer el primer ejercicio. La velocidad igual a 4 por el coseno. Pi multiplica todo el argumento, entonces sería 0,2 por pi por el tiempo más 1 sobre 6. Bien. ¿Cómo empiezo yo a resolver un problema de este tipo? Bueno, solamente tengo la ecuación de velocidad. Entonces yo la tengo que relacionar con la ecuación de velocidad general. Y recordemos que hace ratito se lo anoté. La velocidad para el movimiento armónico simple es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno por la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. Entonces yo voy aquí relacionando algunas variables. Y digo, por analogía, yo sé que A por W va a ser igual a 4. Yo sé que W va a ser igual a 0,2 por pi. Yo sé que la fase va a ser igual a 1 sobre 6, ya, por analogía. Entonces aquí lo anoto. Amplitud por la frecuencia angular es igual a 4. Como todo está en el sistema internacional, no me hago mucho problema con las unidades. Yo sé que W es igual a 0,2 por pi. ¿Ok? Y yo sé que la fase angular es igual a 1 sobre 6. Bien. Entonces, a raíz de esto, yo digo que el periodo para la primera incógnita, por fórmula, jóvenes, va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Esto es fórmula. Bien. Entonces, yo conozco la frecuencia angular, sí la conozco, la he relacionado, y por analogía, yo sé que W es 0,2 por pi. Entonces, esto va a ser igual a 2pi sobre 0,2 por pi. Y eso con ayuda de la calculadora, me va a salir, a ver, 10. Me sale 10. Entonces, el periodo es igual a 10. ¿En qué unidades se mide el periodo? En segundos. ¿Me hago problema? Por eso, no, porque estamos en el sistema internacional. Segundo. Con eso ya hemos encontrado la primera incógnita, el periodo. Ahora tratemos de encontrar la otra incógnita, que sería la amplitud. Aquí, me voy aquí. La amplitud por la frecuencia angular es igual a 4. Entonces, amplitud de espejo va a ser igual a 4 sobre la frecuencia angular. La frecuencia angular tiene un valor ya establecido. Entonces, la amplitud va a ser igual a 4 sobre 0,2 por pi. Con la calculadora yo digo que esto va a ser igual a 6,36 metros. ¿Ya? Entonces hasta aquí ya he encontrado el periodo y la amplitud. Ya me falta encontrar la velocidad máxima. Y bueno, ¿cómo encontramos la velocidad máxima? Era una de las últimas fórmulas que les anoté. La velocidad máxima. ¿Alguien se acuerda que era igual la velocidad máxima? Ya.
la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Y son datos que, bueno, prácticamente yo ya conozco, ¿no? Esto de acá. La frecuencia angular por la amplitud, o en todo caso la amplitud por la frecuencia angular. El orden de los factores no altera el producto, entonces la velocidad máxima es igual a 4. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Ya encontré la tercera incógnita. Ahora, ¿cuál es la aceleración? Me dice, la aceleración para este tiempo, que es de 5 segundos. Ya. Por fórmula, yo sé que la aceleración es igual a menos la amplitud por la frecuencia, todo elevado al cuadrado, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. Y bueno, tengo la amplitud, ya tengo esta fórmula, por si acaso. Tengo la amplitud, ya tengo la frecuencia angular, la tengo. La tengo. Y esta t, bueno, es prácticamente el valor que me da. Entonces, la aceleración va a ser igual a menos la amplitud, que es 6,366, por la frecuencia angular, que vale 0,2 pi al cuadrado, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase. Ya no lo voy a anotar, pero voy a decir que la frecuencia angular es igual a 0,2 pi, el tiempo va a ser igual a 5 y la fase va a ser igual a 1 sobre 6. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 6,366 por 0,2 por pi, todo elevado al cuadrado, por el seno de 6,366 por el 5 más 1 sobre 6. Y esto me da un valor de 1,2565. 1,2565 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí hemos encontrado la cuarta incógnita. Bien, y de esta manera se resuelve un ejercicio de esta magnitud. Es sencillo, solamente había que relacionar la fórmula de velocidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguna cuestión, alguna parte que no hayan entendido? ¿Por Para que qué se pueda- es negativa la amplitud? No entendí. ¿Dónde? ¿La amplitud? ¿Aquí? En la fórmula de la aceleración. Ah, aquí. Ya. A ver. Porque en la fórmula que les di, recuerden que la aceleración tenemos posición, tenemos velocidad y aceleración. ¿Ya? En la fórmula de, ya, en la fórmula de aceleración van a ver que es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Y ustedes agarren la fórmula de la posición, derivenla 2 veces y verán que les va a salir el signo negativo, ¿ya? Por los senos y por los cosenos. ¿Se entiende o no? En la posición, por si acaso, tenemos la amplitud por el seno, ¿no? Y la primera derivada es coseno. Y la segunda derivada sería la derivada de coseno, que es menos seno. Por eso el signo negativo, menos seno. Por eso, es por fórmula más que todo. No, que no haya mucha confusión ahí. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, y una preguntita más. En la fórmula de la... ¿Dónde está? La W. ¿Por qué fue al final 0.2 pi? www. Aquí, ¿no? Sí, exactamente. Ya. Por analogía, prácticamente hemos hecho solo una relación. Si todo el valor, perdón,
Si W está multiplicando a T, entonces todo el valor que está multiplicando a T en la fórmula que nos dio, vamos a asumir, o por analogía decir que va a ser W. Simplemente eso. Hemos relacionado la fórmula. Y de igual manera, todo lo que está al lado del coseno es igual a A por W. Entonces 4 va a ser igual a A por W. Hemos hecho eso acá. Ya, pero en el ejercicio que dio, por ejemplo, el que yo tengo anotado es 4 por coseno pi. ¿Dónde? Ya lo entendí. Aquí, ¿no? Aquí arriba. Sí, sí, exacto. Ya, a ver, ¿cómo les diré? Ese pi es como una forma de engaño en el examen. Multiplica a todo el argumento. ¿Ok? Y algo, ya me acordé. Me olvidé de algo. Como ese pi multiplica todo el argumento, me olvidé multiplicarlo por la fase angular. Entonces ese pi vendría también aquí. ¿Ok? Y a ver, voy a ver cuánto me sale ahora mis cálculos. Ya. Pero Sí, porque... eso prácticamente, ¿ya? Ese pi ingresa al argumento y multiplica a todo lo que está dentro. ¿Ok? Ok. Entonces sería aquí pi. Y, ya, aquí. Ya. Después, ¿dónde más? Sí, solamente lo utilizamos aquí en la aceleración. Sí, eso. A ver, vamos a ver cuánto más. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso del pi solamente entra a multiplicar al argumento del coseno. ¿Ok? Listo. Ya. Vamos a pasar ahorita a un ejercicio similar, a ver. No hay una fórmula general de la amplitud, me he dado cuenta, ¿no? No, podemos relacionarla siempre, sí. Podemos relacionarla. Es que no hay mucho problema también con la amplitud, porque usted si grafica su función, ahí se puede dar cuenta cuánto vale su amplitud, ¿ya? Sí, casi siempre es dato, casi siempre. Más pi sobre... ¿Y no multiplicaría el tiempo más esa pi? ¿Cómo? ¿No multiplicaría el tiempo más? Sí, el 5. Este de aquí, ¿no es? Sí. ¿O a qué se refiere? O sea, el mismo pi que estás multiplicando por el 1/6, digamos, ¿no? ¿No lo multiplicaría igual por el tiempo? Sí, aquí ingresó. Ese Sí. pi por 0,2 es 0,2 por pi, todo por tiempo. ¿Sí? Solo me olvidé aquí, en la última. De ahí todo esto está bien. 0,2 por pi, todo. Está bien. Solo el último valor. ¿Ya? Ok. A ver, se me borró. Ya, entonces me sale aquí 1,05. 59. Aceleración metros sobre segundos al cuadrado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Para que nos pasemos al siguiente ejercicio. Bien, entonces nos pasamos al siguiente ejercicio. Número 2. Voy a borrar. Este ejercicio es relativamente fácil. Es el más fácil que van a ver. Generalmente suele ser modelo de examen y la primera pregunta. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. A ver, unas cositas nomás. Ustedes tienen que analizarlo bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio. A ver, este es muy similar. ¿Ya? Ahí está. Si no lo pueden ver, yo lo leo. A ver.
El movimiento armónico simple está representado por la ecuación, me da la ecuación de la aceleración, amplitud, me pide la amplitud, el periodo. En el inciso B me pide la máxima velocidad. En el inciso C me pide la posición para un tiempo de 4 segundos, ¿ya? A ver. Sí, se ve en la pantalla. De todos modos, si no lo ven ahí en su celular, les voy a mandar la grabación y ahí lo van a poder ver. Este ejercicio ya lo voy a hacer un poco más rápido, ¿ok? Nos dice, a ver, que teníamos la aceleración igual a menos 4 por el seno de 0,13 por el tiempo más pi sobre 4. Me pide la amplitud, me pide el periodo, la velocidad máxima y la posición para un tiempo de 4 segundos. Solamente esto es para analizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de aceleración? Lo acabamos de anotar hace rato. Es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. Entonces yo relaciono, digo que 4 va a ser igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, amplitud por la frecuencia angular al cuadrado es igual a 4. La frecuencia angular es igual a 0,13. Entonces, noto, frecuencia angular es igual a 0,13. Y la fase inicial es igual a pi cuarto. De esa manera. Entonces, habiendo adquirido ya estos datos, yo digo que la amplitud, como es mi primera variable, va a ser igual a 4 sobre la frecuencia angular. Y esto es igual a 4 sobre 0,13 todo elevado al cuadrado. Me daría como resultado 4 dividido entre 0,13 todo elevado al cuadrado. Respuesta de la amplitud, 236,68. 69, redondeando. Metros. Hasta ahí hemos encontrado el primer inciso. Vamos al siguiente. Me pide el periodo. Y por fórmula, yo sé que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Bien? Entonces, digo que el periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Pero auxiliar, la frecuencia angular no nos dieron. Pero si lo sacamos por analogía que es 0,13. Entonces el periodo, perdón, es igual a 2pi sobre 0,13, ¿no? Que me saldría 48,33. El periodo se mide, ahí está. Entonces, ya hemos encontrado la primera pregunta, la segunda. Nos falta hallar la velocidad máxima. ¿Sabemos la fórmula de velocidad máxima? Claro que sí. Velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Prácticamente son datos los dos. Entonces, simplemente este problema era de reemplazar y despejar algunas cositas. La frecuencia angular que es 0,13 por la amplitud que es 236,69 y la velocidad máxima me sale como 0,13 por 236,69. 30. A ver, 30, sí. 30,76, 79, bueno, 30,77 metros sobre segundo. Ahí acaba la tercera pregunta. Ahora me pide la posición. La posición, ¿para qué? A ver. Ahí. Me pide la posición para un tiempo de 4 segundos. Por fórmula, yo sé que la fórmula de la posición es igual a la amplitud por el seno. Y todo dentro, multiplicando la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. ¿Ya? Tengo amplitud, tengo frecuencia angular, la tengo, el tiempo me la da, y la fase inicial
es pi cuarto. Ok. Entonces, reemplazando todo eso en calculadora, como es un ejercicio sencillo, vamos a decir que tengo amplitud 2,36,69 por el seno, que me sale W, ¿cuánto es W? 0,13 por el tiempo, que es 4, más pi cuartos. Y me sale un valor de 228,40. Bien, y la posición, metro. Ahí está. Este ejercicio, como les comento, es relativamente sencillo. Si hay alguna complicación, alguna duda, alguna pregunta, me dicen. Bien, hasta ahí hemos acabado los dos primeros ejercicios y ya vamos subiendo un poquito más el nivel, se podría decir, ¿no? Del ejercicio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? Yo creo que se entendió, ¿no? El ejercicio. Los escucho. Bien, entonces pasamos al tercer ejercicio. ¿Cómo lo estás metiendo en la calculadora? No lo pude sacar igual. El último Ay. Puse la calculadora. A ver, usted agarra. A ver. En el último El tuve problema. último valor. El último valor, ¿no? El valor de la X, de la posición, me dice. Sí, de la X. Ya, X era igual a qué, ¿no? Era igual a la amplitud, que amplitud era en todo caso amplitud 236,69. Notamos todo lo acá, amplitud. Por la posición me dice que la amplitud va relacionada con el seno. Por la frecuencia angular, que es 0,13. Por el tiempo. ¿Qué tal? El tiempo, 4 segundos. 4. Más la fase, que sería pi cuarto. Eso coloca en la calculadora y le tiene que salir 228. ¿Ya? Generalmente cuando trabajamos con este tipo de funciones, como ser trigonométricas, utilizamos la calculadora en forma de radianes. ¿Ya? Esa parte también. 5.39. ¿Cuánto le salió? 5.39. No sé si está mal configurado. Sí, quizá está en D su calculadora. Sí, 5.39. Cámbielo a radianes. A ver. Ya. Tiene que anotar Shift y menú. Ahí le aparece formato angular. Sí, ahora sí. Ya me dio. Ya. Está bien. 228, ¿no ves? Sí, exacto. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Vamos a pasar a otro ejercicio. Para volverla a ver mi calculadora. Haga lo mismo. Shift, menú y formato angular. Y ahí aparece grado 6. Le aparece, creo. Si no está en inglés. Eso para trabajar con aritmética nomás. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué me dice? Ahí está. Ya para la otra, si hacemos, si hacemos virtual, lo voy a hacer en la computadora nomás, porque la verdad que está un poco incómodo mi pizarra. Dice, un péndulo simple tiene una amplitud de 40 grados y la longitud de la cuerda, 50 centímetros, del péndulo armado cuelga una masa 2,5 kilogramos. Calcular la fuerza que origina el movimiento armónico simple. ¿Cuál sería el periodo si la masa se reduce a la mitad? ¿Y cuál debe ser la longitud de la cuerda para que el periodo inicial se reduzca a la cuarta parte? Bien. Entonces, este ejercicio ya está un poquito más de análisis, ¿no?
pero no deja de ser un movimiento armónico simple. Por tanto, empecemos a ver. Me dice. Número 3. Número 3. Me dice, tengo un péndulo simple que tiene una amplitud que me da, en vez de una distancia o unidades de metros al metro, perdón, la amplitud de este dicho péndulo simple es 40 grados, que es donde está la sorpresa, ¿no? Pero si ¿por qué da en grado? Ahorita vemos por qué. A ver. Ahí vamos. Se repite los 40 grados acá. Ahí. ¿Ya? Bien. Me dice. Tiene un péndulo simple, tiene una amplitud de 40 grados y una longitud de cuerda de 50 centímetros. Entonces la longitud es 50 centímetros. Del péndulo armado cuelga una masa de 2,5 kilogramos. Masa de 2,5 kilogramos. Calcular la fuerza que origina el movimiento armónico simple o también denominada fuerza recuperadora. Ahí está. También, inciso B. ¿Cuál sería el periodo si la masa se reduce a la mitad? Vamos a aplicar un poquito de teoría acá. ¿Cuál es el periodo si la masa se reduce a la mitad? Entonces lo dividimos a la mitad, ¿no? Ahí. Vamos al inciso C. ¿Cuál debe ser la longitud de la cuerda para que el periodo inicial se reduzca a la cuarta parte? Entonces nos va a pedir una nueva longitud 1 le voy a llamar yo, la longitud de la cuerda para que el periodo se reduzca a la cuarta parte. Entonces aquí tenemos que utilizar el periodo dividido entre 4. El periodo que vayamos a encontrar aquí. ¿Ya? Bien. Esas son las 3 incógnitas que nos da el problema. Está sencillo el problema, no está muy extenso, pero hay un poquito para analizar en las últimas dos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo yo? Empiezo diciendo que voy a tener la fase igual a 40. ¿Ya? Perdón, el ángulo, no la fase. El ángulo va a ser igual a 40 grados. ¿Por qué me dijo amplitud? Porque la distancia de acá a acá es la amplitud. Y esa distancia me forma ese ángulo, 40 grados. Ya por si les por si les toca algún enunciado así, que se vayan a chipar. Bien, ya sabemos que si trabajamos en sistema internacional, tenemos que trabajar la distancia o la longitud con metros. Entonces, para cambiar 100 centímetros es igual a 1 metro, hacemos esta conversión aquí y me sale 0,5 metros. ¿No? Lo dividimos todo entre 100. Kilogramos está bien, está todo bien. Bien. Ahora hacemos el análisis de la primera pregunta. Nos pide la fuerza recuperadora, ¿ya? O la fuerza, aquí está la fuerza que origina el movimiento armónico simple. Esa fuerza la analizamos descomponiendo los vectores, en todo caso. Sabemos que tenemos un vector hacia arriba, de acá de física 1, recordando, es el peso, por la famosa masa por la gravedad. De esto hacemos su paralelo de la cuerda, de por acá, y una línea perpendicular a ello, que es esta, y es la fuerza recuperadora. Bien. Entonces, haciendo ese pequeño análisis ahí, voy a decir que la fuerza recuperadora no era necesario, pero para entender un poquito, ¿no? Podemos hacer lo mismo acá, de forma inversa. La fuerza recuperadora, por fórmula, que se las había notado hace un momento, es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, ¿no? Esto por fórmula.
Entonces, como ya tengo masa, ya sé la gravedad, 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado. Yo ya sé el ángulo, 40. Entonces me queda solamente reemplazar, que es igual a 2,5 kilogramos por 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado, por el seno del ángulo, que sería 40 grados. ¿Bien? Entonces la fuerza recuperadora va a ser igual a ver, 2,5 por 9,81 por el seno de 40. Bien, me salió 18,27. 18,27. Bien, ahí está la fuerza recuperadora. La fuerza recuperadora tiene unidades de Newton, porque sabemos que kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado es igual a Newton. Entonces esto es Newton. Y ahí termina la primera. Nos pide el periodo. Ya, el periodo que se necesite para que, bueno, el periodo que sale si la masa fuera la mitad, nos dice. Y aquí recordamos la fórmula de periodo. Sabemos que el periodo es igual a 2pi, en todo caso, de un movimiento armónico simple, por la longitud sobre la gravedad, todo elevado a una raíz. Perdón, dentro de una raíz. Esto es fórmula, jóvenes. Entonces yo digo, analizo, ¿por qué me pide la mitad de la masa? ¿O por qué me pide analizar eso para un periodo? Si por función yo sé que el periodo no está dependiendo de la masa. Principalmente el periodo depende de la longitud, ¿ya? De la longitud de la cuerda, si es muy corta, si es muy larga, depende de la longitud. Entonces la masa no juega un papel muy importante en lo que es el cálculo del periodo, ¿ya? Por tanto, lo que es la masa o ese datito extra que me da el problema que me dice, ¿cuál sería el periodo si la masa se reduce a la mitad? Me dicen. Entonces es un poquito para chisparnos, ¿ya? Y bueno, si ustedes quieren calcular la masa, la mitad de la masa es igual a 2,5 sobre 2, ¿no? Ahí les va a salir un resultado. Pero eso no juega un papel importante en el cálculo del periodo. Por tanto, yo digo que el periodo va a ser igual a 2pi por la longitud de la cuerda, que sería 0,5 sobre la gravedad, 9,81. Bien, y por calculadora, yo voy a saber que eso va a ser igual a 1,4185. Entonces el periodo es igual a 1,4185. Unidad de periodo, segundo. Ahí acaba la siguiente cuestión. Vamos a la última. A ver qué me dice. ¿Cuál debe ser la longitud de la cuerda para que el periodo inicial se reduzca a la cuarta parte? Entonces me pide una nueva longitud de cuerda para que el periodo disminuya, ¿no? Entonces para eso el periodo tiene que ser la cuarta parte y va a ser igual a 1,4185 sobre 4. Todo entre 4 y obtengo 0,3546. Esto lo voy a llamar P1, ¿ya? P1 va a ser igual a 0,3586. Ahí está. Unidad de periodo, segundo, ¿no? Con esto yo voy a encontrar la longitud. ¿Qué fórmula me relaciona la longitud con el periodo? Pues la fórmula del mismo periodo, la que anotamos aquí. Periodo va a ser igual a 2pi por la longitud sobre la gravedad. Esta vez vamos a utilizar periodo 1, longitud 1, que son estos dos valores. Pero ¿cuál necesito encontrar? Este de acá. Bien. Y creo que no hay espacio. Y sí, espacio. ¿Cómo despejo la longitud de acá? A ver. Lo elevo todo al cuadrado.
Y lo que me va a quedar va a ser el periodo 1 al cuadrado igual a 2pi al cuadrado. Ustedes saben que la raíz cuadrada elevada al cuadrado es simplemente su argumento, por tanto longitud 1 sobre la gravedad. Despejo L1 y voy a tener L1 igual a P1 al cuadrado sobre 2pi todo elevado al cuadrado por la gravedad. De esa manera. De esa manera. De esa manera ya encuentro el valor de la longitud. La longitud 1 es igual a periodo 1 sobre 2pi todo elevado al cuadrado por la gravedad. La longitud 1 entonces va a ser igual, que lo voy a reemplazar directo en el calculador. El periodo 1, que es 0,3586 sobre 2 por pi, todo elevado al cuadrado por la gravedad. Y me sale un valor de longitud de cuerda de 0,031, 32 metros. Entonces, esa tiene que ser la longitud de la cuerda para que el periodo sea la cuarta parte del periodo que encontramos al inicio. Y ahí acaba prácticamente este ejercicio, que igual es relativamente sencillo, pero un poco más de análisis. Hasta aquí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál es Pregunta. la letra más arriba en el péndulo? Ahí. ¿Cuál? No se No, entiende. en el péndulo hay 40 grados y el otro es 80, ¿no? Sí, 40 grados. ¿Y qué más? No, ocupamos los 80. ¿Cuál es la diferencia o cómo saber cuál ocupar? ¿Cuál 80? Disculpe. Ahí en el ángulo creo que es 80 o no veo bien. Y dice No, 40. 40. 40. ¿Los dos son de 40? Sí. Ah, ya. Parecía un 80. Sí. Los dos son de 40. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Los escucho? Entonces, ¿se entendió hasta aquí el ejercicio? El cálculo de la longitud. ¿Al final se entendió? ¿O quisieran que repita alguna parte? Sí, se entendió. Ya. Bien. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Este próximo ejercicio es sencillo y, aunque no lo crean, es modelo de examen. Bueno, este sí es modelo de examen de uno de los docentes que más estudiantes tienen, ya se imaginarán. El próximo es un ejercicio, sí, igual. En su examen, para lo que son movimientos oscilatorios, casi siempre se van a topar con lo que son resortes, más que todo por la fórmula. ¿Ya? Entonces, repasen resorte. Bien. Quizá algunos ya van a dar su parcial este fin de mes. Quizá. Vamos allá. Bien, este problema que vamos a ver a continuación. Ahí está, a ver que se estabiliza. Me dice, un resorte helicoidal tiene en su extremo una masa de 250 gramos y oscila con un periodo de 2 segundos y una amplitud de 6 centímetros. Calcular la constante del resorte, además calcular la energía potencial para X igual a 3 centímetros, calcular el porcentaje de energía cinética para una posición de 3 centímetros. ¿Ya? Ahí está. Bien, vamos a analizar este ejercicio entonces. Y empieza diciendo que tenemos un resorte helicoidal. Y bueno, nos preguntamos, bueno, ¿cómo es un resorte helicoidal?
Pues no nos hacemos muchos líos, un resorte helicoidal es prácticamente es un sistema masa-resorte. Ahí, ese es un resorte helicoidal. Que dice que tenemos una masa de 250 gramos, masa igual a 250 gramos. Después dice que tenemos, oscila con un periodo de 2 segundos, ya tenemos un dato muy importante que es el periodo, ¿no? Periodo de 2 segundos. Después nos dice que tenemos una amplitud de 6 centímetros. Ahí está. Amplitud de 6 centímetros. La constante del resorte nos pide calcular. K. Entonces, ahí está. Una pregunta que hizo ahí su compañero. No siempre nos dan K. En este caso la tenemos que encontrar. La energía potencial para una posición igual a 3. La energía potencial para X igual a 3, ¿no? 3 centímetros. Y la energía, ¿cuál es el porcentaje de energía cinética? El porcentaje de la energía cinética nos la piden para una posición de igual manera, igual a 3 centímetros. Bien. Entonces ya hemos definido nuestro esquema y tenemos que definir cuál es el fenómeno que va a ocurrir acá, ¿no? Si va a estar en movimiento, sabemos que va a ir hacia abajo y hacia arriba. Si va hacia abajo, el vector que me representa el peso, la famosa masa por gravedad. Y hacia arriba va a estar presente lo que es la fuerza restauradora o recuperadora, porque como les dije al principio, si está un resorte así y ustedes lo jalan o lo estiran, va a haber una fuerza que va a querer ir hacia arriba, es decir, volverlo a su estado inicial, a su punto de equilibrio, que sería este de acá. Entonces, por la ley de Hooke, yo les había notado que la fuerza recuperadora es igual a menos la constante de elasticidad o de resorte por la posición, ¿no? Entonces, el vector que va hacia arriba es igual a K por X. Simplemente, ¿ya? Eso para analizar nada más. Para analizar. Es importante, algunos docentes toman muchísimo en cuenta lo que es el diagrama. Bien, entonces empecemos. Vamos a encontrar el inciso A. Inciso A. El inciso A me pide la constante, ¿no? Entonces vamos a pensar en alguna fórmula que me represente, que me relacione la constante. Para sistemas masa-resorte, la fórmula que me relaciona la constante es la fórmula del periodo. Perdón. El periodo nos dice que es igual a 2pi por la masa sobre K, y todo dentro de una raíz de esta manera. ¿Ya? Y ya tengo la masa, la tengo. Tengo el periodo, lo tengo. ¿Ya? Antes. Siempre cambien sus unidades en el sistema internacional. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, todo esto lo dividen entre 1000. Y bueno, le queda 2,5 prácticamente, ¿no? 2,5. Ahí. Después de centímetros dividido entre 6 es 0,0. 6 centímetros dividido entre 100 da 0,06 metros. Eso. Y después estos dos de acá, que me dan 0,03 metros. Ya. Lo estoy cambiando todo al sistema internacional. Bien. Eso del cambio ya lo vimos en lo que es física 1. Así que, pero si hay algún problema o alguna duda en eso, igual me avisan, no hay problema. Igual no tengan vergüenza. Ambos miembros lo elevo al cuadrado. ¿La masa tiene que estar en kilogramos? Sí, la masa en kilogramos. La masa en kilogramos. Entonces sería 0,25. 0,25 sería.
¿Sí? Ah, ya, perdón. Perfecto, 0,95. Ahí. Ah, sí, recorre, ¿no? El cerro. Y como les iba diciendo, lo elevan ambos al cuadrado y van a tener lo que P elevado al cuadrado igual a 2pi elevado al cuadrado por m sobre k. Y si despejan k, van a tener que k es igual a 2pi sobre el periodo, todo elevado al cuadrado por la masa. Saben que el exponente se distribuye, ¿no? Tanto al numerador como al denominador, o en todo caso si fuera un producto, se distribuye siempre en todos los argumentos. Tengo periodo, tengo masa, la tengo. Entonces K va a ser igual a, lo voy a anotar directo ya, 2pi sobre el periodo, que es 2 segundos, todo elevado al cuadrado por la masa, 0,25, y me sale una constante de resorte igual a 2,4674. 2,4674. ¿Ya? Y les había dicho que esto me sale en unidades de masa sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, kilogramos, el periodo está en unidades de segundo. Ahí. Y ahí culmina esta primera incógnita. Ya la hemos encontrado lo que es la constante de resorte. Ahora nos pide encontrar la energía potencial para una posición. Yo les anoté a lo último, ¿no? Las formulitas para una posición. La aceleración, la velocidad para una posición X, la energía potencial, la energía cinética para una posición tal. Y haciendo referencia a esa fórmula, dijimos que la energía potencial para una posición es la misma, ¿no? Que la representamos de esa manera prácticamente. ¿Tenemos la constante de resorte? Si la tenemos. ¿Tenemos la posición? Sí, nos la da. Entonces, sabiendo qué fórmula nosotros vamos a utilizar, yo voy a decir que tengo un medio. Bueno, lo voy a reemplazar directo, para no mucho pisar. Tengo un medio por K, que es dato, ya, esto es fórmula. Esto es fórmula. Un medio por K, que es 2,4674, por X, que es 0,03, perdón. Disculpa, ¿esa es lo mismo que la amplitud? ¿Cómo? ¿La X es lo mismo que la amplitud? No. A ver. Porque la fórmula sí es con amplitud, ¿no? Sí, pero cuando... A ver. No sé si se puede ver ahí. A ver, ¿se ve? A ver, algo. Ya. Cuando hallamos la energía potencial, bueno, eso es lo malo de no trabajar en una pizarra grande. No sé si se acuerdan, yo les he hecho un péndulo simple, así. Y les he dicho, ¿no? Acá hay energía potencial, acá hay energía cinética, acá hay energía potencial. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, sí. Sí, Ya. ¿Y se acuerdan que les dije X aquí va a ser igual a la amplitud? X igual aquí va a ser igual a 0. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? sí, Ok. Entonces, por eso es que la amplitud, perdón, por eso es que la energía potencial en un principio trabaja con la amplitud, porque hace referencia a una energía potencial máxima. Suponiendo. Ahora, ¿qué pasa si este péndulo no estaría en su tope de distancia? Si estaría aquí. Bueno, yo les dije que este era el eje X, ¿no? ¿Qué pasa? De aquí, aquí era la amplitud. Pero de aquí a aquí ya no es la amplitud, es una distancia X. Y esa distancia X es esta, en este caso.
¿Se entiende más o menos ahí la explicación? Por Sí, eso, sí. por eso es el cambio, ¿ya? Por eso el esquemita, no sé si quieren verlo de nuevo el video, el esquemita que les hice al principio los va a guiar en todo lo que es el movimiento oscilatorio, ¿ya? El esquemita que les hice al principio. Les anoté, aquí es velocidad máxima, les dije aquí la velocidad no hay, porque ahí se para, la aceleración máxima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa cosita. Por eso prácticamente se deduce que la energía potencial en cierto punto, cuando el péndulo no está aquí al extremo, cuando está al medio o en alguna posición X, se trabaja con esa distancia X. Entonces, por eso el cambio. Bien, entonces, ya, estaba reemplazando. Y me sale 0,00111. 0,00111. Ya. Ya. Y aquí hemos tenido unidades de qué, a ver. De K, que es kilogramos sobre segundo, al cuadrado, por X, metros al cuadrado, ¿no? Metros por metro. Y yo sé que kilogramos sobre segundos al cuadrado por metro es newton, entonces quedaría newton por metro. Y yo sé que newton por metro es igual a joule. Entonces la unidad de esto es joule. Espero que se haya visto. Ahí. Ahí. Entonces hasta aquí ya hemos encontrado lo que es la energía potencial para una distancia X, que es 0,03. Vámonos ahora a encontrar el porcentaje de la energía cinética. ¿Cuál es el porcentaje de la energía cinética? El porcentaje de la energía cinética siempre me relaciona la energía cinética con la energía total. Entonces, deduciendo todo eso y llegando a una conclusión de que el porcentaje de la energía cinética es igual a la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado sobre la amplitud al cuadrado por 100, decimos que vamos a trabajar por una posición X, 0,3 metros, y la amplitud es igual a ¿cuánto era? La amplitud era igual a 0,06 metros. ¿Ya? Entonces, la energía cinética, pues aquí pueden trabajar con metros o con centímetros, da igual, de todas maneras las unidades siempre se simplifican. ¿Ya? Y yo tengo la amplitud, que es, bueno, 6, lo voy a poner, menos x, que es la distancia 3, todo elevado al cuadrado, sobre 6 elevado al cuadrado, por 100. Y me sale que el porcentaje de la energía cinética es igual a 75. Y ahí termina este ejercicio. Es simplemente aplicar fórmulas, por eso se los he detallado lo más posible y para todos los casos posibles les he tratado de dar la fórmula. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió el ejercicio? Los escucho. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿O no hay dudas? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Ya. Esta semana que acaba de pasar, ¿hasta qué tema han llegado con sus docentes? Disculpen. ¿O solamente están viendo este tema, movimiento oscilatorio? Hola. Hasta gravitación universal nomás. Ya. Yo recién adicioné con el ingeniero Heredia, así que no sé ni a una clase entré. Ya. Bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos a avanzar conmigo, ¿ya? La próxima clase voy a tratar de mejorar un poquito las condiciones. La verdad estaba muy incómodo ahorita. No estaba cómodo para escribir.
Y bueno, la siguiente clase, si va a ser virtual, voy a tratar de habilitar mi pizarra electrónica, ¿ya? Para más espacio, mejor la explicación y todo eso. Y de todos modos, yo les aviso cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda me la hacen por el grupo. Y bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.